Hola, ¿qué tal? Niñas, niños, adolescentes que me escuchan. Nuevamente te doy la bienvenida a tu canal educativo. Yo soy el maestro Francisco Javier Jerónimo Gómez y el día de hoy voy a trabajar contigo. Trabajaremos la asignatura de español, el tema las leyendas, pero particularmente mitos, realidades y fantasías dentro de estas. Ahora, es importante que tengas cerca tu libreta de español, lápiz, colores, goma, pero sobre todo, y lo más importante, ganas de querer aprender. También te voy a pedir que durante esta clase tomes nota de las palabras clave, los conceptos que tú consideres importantes y que te van a ayudar a poder aprender más. No te voy a pedir que copies todo si quieres. Si lo quieres hacer, adelante. Si no, con las palabras que tú consideres necesarias e importantes, con esas es suficiente para que después le puedas explicar a tu familia, a tus amigos e incluso a tus maestros. ¿Estás preparado? Yo sé que sí. Comenzamos. Bien, daremos inicio y te voy a contar, pon mucha atención, una actividad paranormal. ¿Qué quiere decir actividad paranormal? La actividad paranormal, el propio nombre nos los dice, es algo que no ocurre con frecuencia, que ocurre muy pocas ocasiones, que no es normal. De ahí la palabra paranormal. Pon mucha atención. Era un 2 de noviembre. Mi familia y yo estábamos cenando hojaldra con un chocolatito caliente. Estábamos come y come y come y come. Todos guardábamos silencio. De repente, ¡pic!, alguien encendió el televisor. Nos miramos los unos a los otros, sorprendidos, incluso con un poco de miedo, incertidumbre, qué es lo que había pasado. Mi mamá nos comentó que el 2 de noviembre vienen a visitarnos las almas de las personas que ya han fallecido. Exacto, puse la misma cara que tú. Yo no creí. La verdad, me quedé con cara de sorprendido, incluso nos burlamos, así que terminando de cenar, me lavé los dientes y me fui a dormir. Estaba a punto de quedarme dormido cuando de repente alguien encendió la luz. Entró un escalofrío por todo mi cuerpo. Inmediatamente mis manos empezaron a temblar. No sabía qué estaba pasando. Con miedo, observé debajo de la cama para ver si estaba alguien. No había nadie. Tomé valor, respiré y en ese momento empecé a sudar. Caminé hacia la puerta y me di cuenta que estaba con seguro. Nadie pudo haber entrado para tal vez haberme hecho una broma. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que nos dijo mi mamá era verdad. Empecé a creer más. Y a partir de esto, de este tipo de actividades paranormales, ¿tú qué crees que se genera? Exacto, las leyendas, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, ahora, ¿qué es una leyenda? Yo estoy seguro que ya escuchaste en algún momento esa palabra. En la escuela, en tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, en cualquier lado la pudiste haber escuchado. Pero vamos a recordar qué es una leyenda. Te pido por favor que tomes nota. Recuerda, puedes copiar todo o solamente las palabras más importantes, con las que tú sepas que vas a poder aprender más. Bien, la palabra leyenda es algo muy significativo. Voy a escribir qué significa la palabra leyenda, por favor. Es un relato que se transmite de generación en generación. Te daré unos segundos para que tomes nota de lo que tú consideres que es lo más importante. La leyenda es un relato que se transmite de generación en generación.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestros abuelos se las contaban a nuestros papás a nosotros y nosotros a otras personas. Y se repite. Por eso se llama generación en generación. Las partes de la leyenda son tres. Te las voy a presentar el día de hoy. La primera es la introducción. En ella nos narran los personajes, el lugar y un pequeño adelanto de lo que va a ocurrir en la leyenda. El nudo. El nudo es la parte más importante de la leyenda, ya que en ella se desarrolla la parte de terror, la parte de suspenso, lo que va a pasar, pero sin contarnos en qué va a terminar. Y por último, el desenlace. En esta parte de la leyenda se nos platica, se nos narra, se nos dice en qué termina, cuál fue el final de dicha leyenda. Vamos a recordar nuevamente las partes de la leyenda. Es importante que tomes nota de las palabras clave o concepto. La primera es la introducción. En ella nos presentan escenarios, personajes y un pequeño adelanto de lo que va a tratar. La segunda, la parte intermedia, es el nudo. En ella nos cuentan el hecho de terror, el suspenso, la trama. Es la parte más importante de la leyenda. Por último, tenemos el desenlace. El desenlace nos dice en qué termina la leyenda, el final, qué fue lo que pasó y en qué terminó. Ahora, las leyendas tienen otra característica muy importante. Las leyendas tienen hechos reales y de fantasía. El día de hoy vamos a aprender a distinguir estos dos conceptos, reales y fantasía. Ahora, ¿sabías que las leyendas son consideradas patrimonio cultural y nacional? ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que nos identifica como mexicanos. En otros países, España, Brasil, las leyendas mexicanas son muy reconocidas y muy valoradas, algo que en muchas ocasiones nosotros no llegamos a hacer. Por eso son parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, algo que nos identifica. También las leyendas son contadas a lo largo de toda la República Mexicana, así que no importa si estás en la ciudad, en el campo, en la sierra, en cualquier lugar, las leyendas mexicanas siguen existiendo y se siguen contando. Ahora, otro punto muy importante de las leyendas es que existen personas que de alguna manera se han aprovechado de la inocencia de otras para hacernos creer que todo lo que se cuenta en una leyenda es verdad, es realidad. Pero hoy vas a descubrir que no siempre es así. Así que por favor, te voy a contar una leyenda que estoy seguro que has escuchado, que se llama El Jinete Sin Cabeza. Pon mucha atención a esta leyenda porque a partir de ella vamos a trabajar. Bien, hace mucho tiempo, en un pueblo de Tijuana, vivía don Carmelo. Don Carmelo era una persona que se dedicaba todo el tiempo a cuidar sus cultivos, sus sembradíos, sus plantas. Tenía un mejor amigo, su perro de nombre Canelo. A donde iba don Carmelo, iba Canelo. Eran inseparables. Don Carmelo todos los días iba a las 4 de la mañana a regar sus plantas, sus sembradíos, ya que él consideraba que a esa hora aprovechaban mejor el agua. Un día subió a su camioneta junto con Canelo. Llegó y empezó a regar. De repente escuchó un caballo.
volteó y se preguntó, qué raro, nunca viene nadie a esta hora. Pero él siguió regando. De repente otra vez, ¡ñi! Pero esta vez más cerca. Su perro Canelo empezó a ladrar y a aullar. ¡Au! ¡Au! Don Carmelo sintió mucho miedo. Volteó y se dio cuenta que había un caballo blanco. Pero este caballo no estaba sobre el suelo, estaba flotando, estaba volando. Don Carmelo pensó que estaba soñando. Se sorprendió demasiado, quedó inmóvil. Canelo seguía aullando y aullando, pero don Carmelo se aferraba a que era un sueño. Cerró los ojos, los abrió y el caballo había desaparecido. Con mucho miedo regresó a su casa. Se acostó a dormir, no desayunó, no comió. Su esposa se acercó y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has comido? Don Carmelo le contó lo que le había sucedido, pero ella no le creyó. De seguro estás alucinando. ¿Ya ves? Tienes que dormir bien. Don Carmelo pensó que tal vez había sido un sueño. Pasaron días, semanas y todo volvía a la normalidad. Hasta que volvió a regar sus plantas y nuevamente escuchó el ¡ñi! El mismo ruido, el mismo caballo. Canelo nuevamente empezó a aullar. ¡Au! Pero esta vez mucho más rápido y mucho más fuerte. ¡Au! De repente, don Carmelo escuchó una voz. ¿Qué tal? Soy Juan Urrutia. Con miedo y paralizado, volteó, temblando. Observó y levantó la mirada. El caballo estaba sobre el suelo, pero lo montaba alguien que no tenía cabeza. Don Carmelo se quedó impactado, a punto de desmayarse. Y con una voz temblorosa preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Juan Urrutia, el jinete sin cabeza, le respondió, hace tiempo yo viví en este pueblo. La gente me acusó de ser malo y me mató. Yo dejé enterrado un tesoro en estas tierras y te lo voy a regalar a ti por haberlo cuidado, porque nunca lo buscaste, ese será tu premio. Solamente tengo una condición, que no le debes de decir a nadie este secreto. Y en un abrir y cerrar de ojos, el jinete se esfumó junto con el caballo. Desaparecieron. Don Carmelo regresó a su casa. A todo el pueblo le contaba, brincaba, sonreía, iba a ser millonario toda su vida. Así que le pidió a la gente que le ayudara a buscar el tesoro. Todos juntaron palas, picos, costales, carretillas. Fueron en búsqueda del tesoro. Empezaron desde muy temprano. Estaba a punto de caer la noche y no encontraban nada. La gente pensaba que don Carmelo los había engañado. Cuando de repente alguien gritó, ¡encontré algo! ¡Encontré algo! Acudieron a él y encontraron el maravilloso tesoro.
monedas de oro, cadenas, joyas, todo. Lo aventaban y brincaban de felicidad, iban a ser ricos. Cuando de repente se oscureció de manera inmediata y apareció Juan Urrutia. En ese momento, don Carmelo recordó la condición que le dio don Juan Urrutia, pero era demasiado tarde. El jinete sin cabeza estaba muy molesto, así que le dijo: tú me fallaste, ahora pagarás las consecuencias. Levantó su espada. Cuando levantó la espada, se levantó su perro Canelo. Y el perro estaba en el aire. Bajó la espada y el perro cayó, muriendo de manera inmediata. El caballo dio un salto y azotó una pata. La tierra se empezó a abrir. Azotó la otra pata y más se abría la tierra. La gente se empezó a hundir. Pedían gritos de ayuda, de auxilio, pero nadie los podía ayudar. Pasó un mes, don Carmelo dejó de comer. Dejó de comer y se fue secando hasta que murió. Esta es la leyenda del jinete sin cabeza. Bien, dentro de esta leyenda existen palabras y conceptos que nosotros sabemos que son reales y que son de fantasía. Ahora, ¿tú sabes lo que es la realidad y lo que es la fantasía? ¿Habías escuchado esta leyenda? ¿Te dio miedo? Tal vez ahorita no, pero imagínate escucharla de noche en tu cuarto con la luz apagada. Tenebroso, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Te pido por favor que vayas tomando nota de estos dos conceptos. Te voy a presentar los conceptos de realidad y fantasía. Presta mucha atención. La palabra realidad significa algo real que existe y se ha visto. La palabra realidad es algo que nosotros podemos comprobar que existe, alguien lo ha visto, lo ha tocado o lo ha escuchado. Pero principalmente que exista algo que compruebe que realmente está físicamente. A comparación de la palabra fantasía. La palabra fantasía es algo que no sabemos si exista. La palabra fantasía es algo que nosotros no sabemos si realmente ha llegado a existir. No existe algo que compruebe que exista o que se haya visto. A comparación de la palabra realidad, que es algo que sí existe y que sí se ha visto. Recuerda, realidad es algo que sí existe y se ha visto. Fantasía es algo que no sabemos si existe. Es algo que nadie ha probado que lo haya visto. Tal vez se lo ha imaginado, pero
no se ha podido comprobar. Ahora, en la leyenda del jinete sin cabeza, nosotros nos podemos dar cuenta de hechos reales y de hechos de fantasía. Y te voy a poner un ejemplo. Desde el título, nosotros nos damos cuenta. Para eso, te voy a presentar las siguientes dos imágenes. La primera imagen es de un hecho real, el jinete. Ahí tenemos a un jinete montando un caballo blanco. Eso es algo real porque lo hemos visto, se ha comprobado que existe. Esa es la realidad. Ahora, le metemos un toque de fantasía y te voy a presentar la siguiente imagen en el mismo título, jinete sin cabeza. Ahí tenemos el jinete sin cabeza. Yo te pregunto, ¿tú has visto a un jinete o a una persona sin cabeza que pueda hacer movimientos y que pueda montar un caballo? No. Entonces, esa es la fantasía, algo que nosotros no hemos comprobado que exista. Bien, dentro de la leyenda existen otros momentos. Por ejemplo, en un momento en la realidad nos comenta que existe y que se escucha un caballo blanco correr. Aquí vemos al caballo blanco correr. Esto es algo real. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros sí hemos logrado ver cómo corre un caballo. La parte de fantasía es que nos comenta que don Carmelo cuando voltea observa al caballo blanco, pero que está volando. ¿Tú has visto alguna vez que vuele un caballo? Entonces, eso quiere decir que es fantasía. Son los conceptos y las diferencias entre ellos. Ahora, vamos a realizar un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Es una pequeña tabla en la que tú vas a poder distinguir las características de la leyenda, los hechos que son reales y los hechos que son de fantasía. ¿Estás preparado? Comenzamos. En tu libreta puedes colocarla de manera horizontal o vertical, como tú lo prefieras. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a dividir a la mitad tu libreta, tu hoja. Del lado que tú prefieras, vamos a colocar realidad y del otro lado fantasía. Ahora, vamos a empezar a repasar los hechos de realidad y de fantasía dentro de nuestra leyenda. El primero, y que ya lo mencionamos, ¿qué es algo real? Un jinete con caballo blanco. ¿Cuál es la parte de fantasía? Un jinete sin cabeza. Continuamos. Otro momento en el que podemos distinguir la realidad de la fantasía es el que acabamos de comentar. Un caballo blanco corriendo. Y la parte de fantasía es el caballo blanco
volando. Vamos a tomar otro ejemplo. Piensa en tu casita. ¿Qué otra acción nos puede servir para comprobar la realidad y la fantasía? Otro punto muy importante es cuando el perrito de Don Carmelo, el perro llamado, ¿cómo se llamaba? Canelo, exactamente. El perro llamado Canelo sí existe, es algo real. ¿Cuál es la fantasía? Cuando el perro vuela. ¿Tú alguna vez has podido observar que un perrito, con el simple hecho de que una persona levante una espada, un machete o un palo, se levante y vuele? No, ¿verdad? Aquí nosotros podemos identificar qué es la realidad y qué es la fantasía. Nuevamente retomemos estas palabras y estos conceptos que son muy importantes. Ahora, recordarás que en un inicio te comenté que las leyendas se crean a partir de hechos reales complementados con hechos de fantasía. Lo acabamos de comprobar con el cuadro que hicimos. Tenemos hechos reales que se complementan con hechos de fantasía. Y a partir de esto se generan las leyendas. ¿Ya ves cómo no estábamos inventando? ¿Teníamos razón o no teníamos razón? Recapitulemos. La leyenda se transmite de generación en generación. Tiene 3 partes. Recuerda, introducción, nudo y, exacto, el desenlace. Las leyendas se generan a partir de hechos reales complementados con hechos de fantasía. ¿Qué es realidad? Realidad es algo que se ha podido ver, que se ha comprobado que sí existe. Fantasía es algo que no se ha comprobado que existe, que no se ha podido observar, que se escuchan rumores, pero que no sabemos si realmente sea verdad. Bien, ahora, estuvo fácil el cuadro, ¿verdad? Vas a tomar tu libro de español actividades. En la página 52 encontrarás la leyenda titulada La mulata de Córdoba. De tarea, te voy a pedir que la leas y realices un cuadro comparativo como el que hoy hicimos. Sencillo, tomando hechos reales y hechos de fantasía. Esa leyenda está muy divertida, es muy interesante, te la recomiendo. Bien, entonces, ¿te quedó claro lo que es realidad y lo que es fantasía? Te invito a que lo compartas con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, incluso con tus profesores, para que se den cuenta que hoy aprendiste algo nuevo. Y que no solamente se queden, ay, bueno, pues ya, una clase más. No, que te motives para aprender, que quieras aprender más. Me despido de ti, yo soy el maestro Francisco, me dio mucho gusto haber trabajado contigo. Recuerda seguir viendo tu canal, por favor, porque aquí vas a aprender muchísimas cosas más. Muchas gracias.